Rosanetti Barrios, con quien vamos a platicar de los asuntos que tienen que ver. ¿Cómo está, Rosanetti? Hace frío, ¿verdad? Hace mucho frío, como puedes ver. Buenos días, Eduardo. Contento de Sí, estar se ve aquí. luego que tú estás en la Ciudad de México y yo en Morelos. Sí, Mira, la forma de vestir nos dice cómo está el clima. Bueno, sí, ya escuchaste lo que estaba hablando Ernesto Fara y lo de la jubilación al 100% de tasa de reemplazo. Es una locura. es una locura. Sacas eh, dinero, maestro. exacto. Bueno, en fin, Pero ¿sabes qué? Es irresponsable abusar de la ignorancia de la gente. sí, ese ha sido la constante con, con las metas, digamos, de este sexenio, ¿no? Como lo que vamos a platicar, es A ver, irresponsable y no se le quiero dice a la hacerte, gente en mentiras. no quiero hacerte esperar. Tú tan No te gentilmente preocupes. siempre acudes a nuestro llamado. A ver, México puede llegar a ser autosuficiente en combustibles a partir del 2025. No, no, estamos muy, muy lejos de la autosuficiencia. Y yo te diría, una de las cosas que a mí me pesan mucho, justamente cuando estamos hablando de abuso de la ignorancia, es que ni siquiera se plantea a las personas si nos conviene ser autosuficientes en gasolina. Podríamos ser autosuficientes perfectamente en electricidad, por ejemplo, ¿no? Nuestra capacidad de generación eléctrica, vamos, tendríamos que dejar de utilizar todo el gas natural, que es lo que más utilizamos, y eso es una meta que lleva muchos años, pero bueno, podría aspirarse. Gasolinas, la situación es completamente diferente como para pensar en ser autosuficientes. Te doy un par de datos, Eduardo. Ujú. Durante esta administración, que sin duda tuvo la decisión de refinar más petróleo en nuestras 6 refinerías, Sí. el uso que se le ha dado a las refinerías es un poquito, anda por casi en el 50% de su Ajá. capacidad, ¿no? El 49% es el porcentaje promedio que alcanzaron durante 2023. Y Sí. eso es más de lo que se usaba, es cierto, cuando en 2018. En 2018 las refinerías se usaban como por ahí del 35% de su capacidad, hecho que mucha gente condenó y que de hecho pues esta administración argumentó como una responsabilidad. Lo que nunca quisieron reconocer es que cuando nuestras refinerías producen gasolina, cuando ingresan petróleo para transformarlo, la imposibilidad que tenemos de refinarlo adecuadamente termina por producir de echar a perder un tercio de cada barril de petróleo en la forma de combustóleo. El combustóleo es un producto de desecho. No debería producirse en estas cantidades en México. Solamente para darles una referencia, México produce 30 veces más, nuestras refinerías producen 30 veces más combustóleo que lo que produce una refinería en Houston, que es de donde importamos la gran mayoría de la gasolina que utilizamos. Entonces, como el combustóleo tiene un precio menor al del petróleo, no Oh, nos conviene producirlo. o ¿Por sea, qué? perdemos, no Exactamente, perdemos. exactamente. Cada vez que echamos a perder, literalmente echamos a perder un tercio de cada barril que además le pertenece a los mexicanos. Además, ese combustóleo, entre otras cosas, tiene un elevado contenido de azufre. Por lo tanto, sus emisiones son veneno para, eh, para las personas en México. Una parte del combustóleo que producimos lo quema, lo sigue quemando la CFE en sus centrales termoeléctricas. De tal forma que cuando CFE, Tula es el mejor ejemplo. En la refinería de Tula produce, como ya lo dije, un tercio de cada barril lo echa a perder en la forma de combustóleo. ¿Qué hace con ese combustóleo? Se lo pasa a la termoeléctrica que está enfrente, enfrente, así, enfrente una de la otra, para que la termoeléctrica queme ese combustóleo y genere electricidad. Resultado, tenemos los niveles de contaminación
que tenemos en la zona metropolitana, en donde lo hemos visto. Ni siquiera cuando nos paramos todos en el COVID pudimos controlar el problema de contaminación en la Ciudad de México. Ese deberíamos ser el principal elemento de... Absolutamente, Sí. absolutamente. Y la solución ya estaba lista y no se quiso implementar, que era sustituir el combustóleo que utiliza CFE por gas natural. Se dejó hecho un ducto al que le faltaba muy poquito para llegar a Tula y pues no lo terminaron. Entonces, CFE sigue usando el combustóleo que Tula produce. ¿Pueden dejar de producir combustible en las refinerías? No como están. O sea, tendrán Necesita que invertir para que sean más muchísimo eficientes. dinero. ¿Cuánto tendría que invertir? Pues mira, los cálculos andan entre 10 y 20 mil millones de dólares para poder tener refinerías completamente modernas, que ya no produzcan combustóleo, que no produzcan combustibles con altos niveles de azufre. Entonces, bueno, pues eso es una cantidad extraordinaria de dinero que quizás se podría haber conseguido. Yo te diría, es más o menos lo que cuesta Dos Bocas. Sí, claro. Yo hubiera preferido 1000 veces, me parecía que tenía De muchísimo más configurar. sentido mejorar 6 en lugar de construir una que ni siquiera está terminada. Si hubiéramos hecho eso, si en vez de construir Dos Bocas hubiéramos invertido el dinero que se usó en Dos Bocas para mejorar las 6 refinerías que tenemos, tendríamos más producción, hubiéramos recobrado una capacidad de refinación de 420,000 barriles. Dos Bocas tiene una capacidad de 340,000 barriles. Es decir, hubiéramos tenido más capacidad arreglando las que tenemos que invirtiendo en Dos Bocas. Pero no se hizo así. Ahora, Decidieron que no. ya ves que inauguras una refinería al poner la primera piedra. Es una Sí, forma muy sí, moderna de ver las muy cosas, ¿no? moderna, sí. Sí, sí. No podemos negar que el tipo vive en el futuro, ¿no? Digo, ¿no? Ahora, Sin duda. dime una cosa. Ajá. En Dos Bocas ahorita no produce nada. No, absolutamente nada, absolutamente nada. Mira, Dos Bocas ha sido un misterio porque no hay absolutamente ningún sitio público en el que los mexicanos que pusimos el dinero para Dos Bocas podamos constatar, digamos, cuál es el estado real de avance que tiene y cuánto le falta. No hay ningún lugar donde podamos obtener esa información. Simplemente no existe. Lo que se ve de Dos Bocas es lo más evidente. Esa refinería se construyó sin estar integrada al sistema de ductos por el cual debe distribuirse la gasolina y el diésel hasta llegar a alguna planta donde se almacena y ya de ahí se mueve a las gasolinerías por medio de pipas. Ya. Como no tiene tubos, pues no hay más que pensar que la gasolina tendría que salir por pipa. Imagina cuántas pipas representa eso. Las compramos, las compramos. Sí, Exactamente, las compramos y nos echamos a perder todas las carreteras porque pues no están calculadas para recibir esa carga, ¿no? claro. Adicional. Pero bueno, entonces, ¿qué se medio puede calcular? Digamos, es muy difícil de plantear esto, que probablemente la construcción y digamos, la construcción que lleve a Dos Bocas a estar lista para empezar pruebas, pues se termine por ahí de 2025, de tal forma que quizás en 2026 podamos empezar a ver producción ya Ellos, lista. eso claro, una cosa es lo que se puede decir y otra cosa es lo que Sí, se puede hacer en la realidad, pero ellos afirman que empiezan a producir en este año y que ya en el 2025 somos independientes. Que esa es otra pregunta, la última ok, que quiero hacerte te ahora. la doy con gusto. ¿Tiene sentido dejar de exportar petróleo porque estamos produciendo nuestras gasolinas? Mira, no solo, no la respuesta es no, no tiene sentido porque cuando vendemos petróleo crudo ganamos dinero. Cuando refinamos, como ya lo dije, pues perdemos.
Si no arreglamos las refinerías, vamos a seguir perdiendo. Pero además hay otros datos que creo que vale mucho la pena que la gente lo sepa. La producción de este año de gasolina, del año, perdón, al año que terminó, de gasolina en todas las refinerías del país, representó el 30% de la demanda de gasolina en México. Toda la gasolina que produjeron nuestras refinerías nos permitió tener el 30% de la demanda. Es decir, tenemos que importar el otro 70%. Suponiendo así en un ejercicio que no va a ocurrir de inmediato, pero bueno, suponiendo que entra toda la capacidad de producción de Dos Bocas, que son más o menos 170,000 barriles, no, Sí. porque no produce todo de gasolina. Con eso podríamos atender la mitad de la demanda en México, solo la mitad. Si queremos atender el 100% de la demanda en México, tienen que pasar dos cosas. Uno, primero hay que modernizar las refinerías para que ya no hagan combustóleo. Y eso ya dije cuánto dinero cuesta y pues bueno. Y dos, pues tendríamos que, suponiendo que ya las arreglamos, que ya no perdemos por combustóleo, te puedo decir con toda tranquilidad que la producción de petróleo que tenemos hoy en México, la de verdad, la de los números oficiales, simple y sencillamente no alcanza para atender toda la capacidad de las refinerías más Dos Bocas. ¿Por qué? Porque todas las refinerías más Dos Bocas requieren de 2 millones de barriles al día de crudo, de petróleo crudo. Bueno, Pemex dice otra cosa, pero Pemex está produciendo 1.5 millones de barriles al día. Entonces no cuadran las cifras por ningún lado para pensar en la autosuficiencia. No tenemos petróleo suficiente, Sí. no tenemos capacidad de producción. Pemex pierde tantísimo de dinero en las refinerías que ya está como está, ya no le paga a nadie. Entonces, pues me parece que es absolutamente imposible conseguir eso que ellos llaman soberanía en gasolina. Rosanetti, ese asunto lo tendremos que seguir tratando a lo largo de este primer mes del 2024. Te agradezco, como siempre, de manera muy gentil, muy sentida, muy sincera, tu participación en este programa. Tú nos ayudas con manzanitas. Me alegra mucho, Eduardo, Me con da mucho mucho gusto gusto, porque ahora sí ya entendemos. con Lástima mucho que gusto. tenemos tantas cosas que explicar. Ahora también en lo de la jubilación, entonces Ok, se nos junta la chamba. de Pero acuerdo, muchas gracias. Seguiremos trabajando este tema porque Pemex es el problema nacional, lo ¿no? es, lo El es, problema nacional. lo es, Nos puede costar el grado de inversión nacional, nomás con eso totalmente. nos puede poner. Te mando un abrazo muy querido, un respetuoso beso y mi agradecimiento y que tengas un 2024 padrísimo, lleno de éxitos. Muchas gracias, gracias a todos. Qué gusto estar aquí, igualmente. Eres muy Hasta luego, amable, muchas gracias. hasta luego. Gracias, maravillosa mujer, bien talentosa, el que es Rosanetti Barrios, como en su género, Shutenor. Hola, ¿cómo estás?